parece, oremos para iniciar el estudio. Padre bendito, te queremos alabar, reconocer y adorarte, Padre, porque tú siempre en nuestra vida nos muestras mucha misericordia, mucho amor y nos das sobre todo, Padre, mucha gracia. Bendiciones que están ahí al alcance de nuestra mano, permanentemente en nuestras vidas y que a veces no valoramos, ¿no? También, Padre, tú también diseñas esto, el que cada año las personas celebren su cumpleaños, se recuerden que nacieron en cierta fecha y que sea motivo para recapitular las cosas que tú haces en nuestra vida, Padre. También te agradecemos mucho que das esas oportunidades, ¿no? No solamente de tener una fiesta, un agasajo, sino también poder reflexionar en ti y en lo que haces en nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo eso, Padre, y te reconocemos de veras tu magnificencia, tu misericordia y tu gracia. Padre, te pedimos también que, y así como haces cada semana, tú preparas un mensaje y que vamos a estudiar el día de hoy, y que este mensaje sea, pues, sobre todo útil para los que estamos aquí congregados, los que escuchen y vean este video con posterioridad, y que sea útil sobre todo para que lo podamos entender, utilizar, aplicar en nuestra vida y utilizarlo para también compartirlo con otras personas. Porque tú en todos estos estudios pones información, mensajes, enseñanzas que son importantes de pasar a la generación que siga, Padre. Entonces te pedimos que sea útil para eso y que sea también de nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, el estudio del día de hoy también va a ser un estudio que va a ser la continuación de los estudios que hemos desarrollado sobre la gracia. En este caso se llama, el estudio de hoy, la gracia de dar. Y pues para iniciar nos iríamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, que es, digamos, donde pues, vamos a regresar en alguna parte del estudio, ¿no? Y bueno, si les parece bien, vamos a iniciar así, ¿no? Con 2 de Corintios 8, versículo 1, y que dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestro punto de partida aquí es la palabra dado o dar, ¿no? Y lo que podemos decir de inicio es que la gracia y el tema de dar tiene como mucho contacto y se vuelve incluso una práctica cuando se trata, por ejemplo, de apoyar con dádivas, con dinero, con ofrendas, las causas espirituales, ¿no? O sea, en general en las iglesias cristianas y en todos lados se hacen estas aportaciones para, pues, que se realice una misión, que se realice una predicación, que se realice algún estudio, ¿no? Aportas tu tiempo, tu dinero, aportas cosas, ¿no? Para que estas actividades se puedan realizar, ¿no? Entonces, una de esas cambios y síntomas de que tenemos gracia y que Dios está trabajando con nosotros es que, pues, antes de ser cristianos, pues, nadie tiene la voluntad de dar, ¿no? Los papás dan, pues, porque la tradición, las leyes y la formación, pues, casi te obliga a dar, ¿no? De hecho, en derecho se le llama la obligación de dar alimentos, ¿no? La obligación, ¿no? No es el gusto de dar alimentos, ¿no? O sea, la ley no dice, por gusto tú vas a ir a darle alimentos a tus hijos 18 años y si siguen estudiando hasta que terminen la carrera. No dice eso, ¿no? La ley humana dice obligación de dar, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo, ¿no? Cuando tú ya recibes a Cristo, formas parte de su familia y sobre todo estás experimentando la gracia de Dios,
empieza a surgir en tu corazón el ánimo de dar, ¿no? La capacidad de dar, ¿no? Entonces podríamos decir que el cristiano, a diferente medida, ¿sí? Los cristianos recién nacidos, los que tienen un poco más de tiempo y los que ya tienen una vida cristiana en desarrollo mayor, pues tienen esta necesidad de dar, ¿no? Damos cómo, damos tiempo, damos con nuestra escucha, ¿no? También. Pero les digo, donde es muy concreto es con otorgar dinero, ofrendas, diezmo, ¿no? Dice, entonces se entiende el dar y el gozo de dar, pero la gracia de dar, ¿no? Y entonces aquí hay tres cosas que son importantes, ¿no? O sea, para poder entender a qué nos referimos con el tema de la gracia de dar, ¿no? Y tres cosas aquí. Uno, dar es un privilegio porque nos convertimos en socios de Dios en la actividad de dar, ¿no? O sea, Dios, pues de entrada nos da vida, ¿no? Te da entendimiento. Y bueno, si te pusieras a hacer la lista de las cosas que Dios te da, Quedas debiendo, ¿no? pues es una lista interminable, ¿no? O sea, hoy mismo, ¿qué te dio? O sea, te dio que amaneciste en una cama, calientito con una cobija confortable, en una almohada a todo dar, ¿no? Te dio que te despertaste. Y cuando cobraste sentido, respiraste. Después a lo mejor te fuiste a bañar con agua caliente. O sea, en el mundo no abunda eso, ¿no? Entonces, tuviste estos privilegios, ¿no? Estas dádivas de Dios, ¿no? Te dio un espacio en el que te pones a orar con Dios y te da una Biblia a la que puedes acudir y leerla, ¿no? Luego te dio, pues no sé, un desayuno, ¿sí? O sea, te va proveyendo, ¿no? Te da tu esposa que se despierta junto a ti, tus hijos que también se despiertan cuando empiezan a oír ruiditos y ya están ahí contigo y te piden cosas y te platican cosas y bla, 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 ¿no? O sea, te estoy hablando de mi primera hora del día y ya le debo la vida a Dios, ¿no? Entonces, cuando tú das a otro, estás siendo socio con Dios en esta labor de dar. Desde esta perspectiva, tú eres una especie de mensajero de Dios. Y cuando eres el mayor socio, yo te podría decir que es cuando compartes el privilegio de dar, cuando compartes la buena nueva del Evangelio. ¿Sí? O sea, porque esa es la misión importante que tenemos. Lo hemos estado platicando en estudios anteriores, que si somos salvos y nuestro destino es el cielo, entonces ¿por qué Dios nos tiene aquí todavía en el mundo haciendo algo? Ese hacer algo es pasar el mensaje del Evangelio a alguien más, ¿no? Entonces es nuestra función aquí. Y es cuando tú haces esta actividad de dar el Evangelio, pasarlo, es cuando tu sociedad con Dios es importante, es trascendente, se vuelve algo que vale la pena. Yo podría decirte, es cuando la vida del cristiano empieza a tener sentido, ¿no? Es una vida con propósito. Por ahí hay un libro de un escritor, ¿no? La vida con propósito. ¿Sí? Ahora, la disposición de dar, o sea, el que tú tengas el buen ánimo de dar, el que te nació hoy hablarle a una persona del Evangelio, el que te nació que hoy en lugar de irte a comer algo que te gusta mucho, decidiste apartar este tiempo para ir a hablar con alguien, para seguir pasándole el mensaje del Evangelio, etcétera. Esa disposición, esa semillita en tu corazón para que te dé ánimo, es regalo de Dios, ¿sí? Porque la verdad, el ser humano no tendría nunca ese deseo, ¿no? Y esa es una de esas, vamos a decir, síntomas de que tu vida está cambiando, ¿no? Y es lo que yo te digo, ahora recuerda cómo eras antes, ¿no?
pasar la buena nueva, bueno, primero ni la conocía, ¿no? Y cuando eres recién nacido en Cristo, pues tienes dudas, ¿no? Pero poco a poco, conforme tú vas entendiendo la palabra de Dios, profundizando en ella, y empiezas a ver que tiene sentido en tu propia vida, de pronto ya tienes que compartir el tesoro que estás encontrando, ¿no? Y entonces, por eso decimos que también esta capacidad, este ánimo, esta disposición de dar, no viene de ti, viene también de Dios. Y desde esa perspectiva está también la gracia de dar, ¿sí? Por eso viene de Dios, es mérito de Dios, es producción de Dios para tu beneficio, ¿no? Entonces eso está padrísimo, ¿no? De la noción de la gracia de dar, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué nos dice Mateo 6:21, ¿no? Cuando tú descubres algo que es significativo, que es importante en tu vida, ¿cómo lo llamas, no? ¿Cómo llamamos a esas perlas que te encuentras en la Biblia, ¿no? Mateo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿no? ¿Sí? Cuando tú, en tu relación con Dios, en tu oración y en tu lectura bíblica, encuentras una perla, dices, este es tesoro, y subrayas o apuntas en tu cuaderno el versículo, ¿no? Y después lo quieres pasar, ¿no? Unos tenemos mejor memoria que otros, ¿no? Otros tenemos que hacer mayor esfuerzo para memorizar. Pero hay versículos que hicieron insight en tu cabeza y que dices, este lo tengo que traer para la vida, ¿no? Y los traes aquí, ¿no? Este es otro de los aspectos de dar, ¿no? El encontrar que las verdades del Evangelio, el mensaje importante de salvación, es un tesoro que ya no te lo puedes quedar, ¿no? Es un tesoro que tienes que compartir, ¿no? ¿Con quién? Pues con tu amigo que está ahí platicándote de alguna situación, ¿no? Con tu esposa, porque pues, de pronto lees y dices, esto es tan importante, ¿no? Te lo tengo que platicar, ¿no? ¿Con quién? Con quien a ti te nazca, ¿no? Esa actitud, otra vez, viene de Dios, pero fíjate, Dios te pone tesoros, te los enseña, esos tesoros brillan, y después tú dices, este tesoro lo tengo que pasar, ¿no? A alguien más, ¿no? Para que ese alguien más encuentre esos significados, ¿no? Entonces, fijémonos bien. Una tercera cosa que pasa es que dar es la respuesta que podríamos decir que es natural del cristiano como gratitud por recibir el Evangelio, ¿no? O sea, es un síntoma de que empezamos a darnos cuenta de que somos salvos, ¿sí? O sea, porque al principio, cuando tú recibes a Cristo, pues escuchas que ya eres salvo, ¿no? Lo empiezas a creer y empiezas a estar tranquilo y empiezas a decir, bueno, ya estoy más ligerito en la vida, ¿no? Pero el asunto es que te apropies de la salvación, ¿no? Cuando te apropias de la salvación y ya dices, esta salvación es mía, no la voy a perder, ya la tengo porque Cristo hizo su sacrificio por mí. Entonces, como síntoma, tienes el ánimo de pasarle a otro esto que te dio tranquilidad, ¿no? Entonces también es vamos a decir, otro síntoma de que empiezas a agradecer la salvación de la que eres beneficiario, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, estos conceptos están de una u otra forma en la carta de Corintios, en los capítulos 8 y 9, donde se habla de muchas formas sobre los principios de dar. Y ahí lo interesante es que Pablo, de manera muy persistente, está hablando también de la gracia. Dar y gracia, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, regresémonos a 2 Corintios 8, que era el versículo con el que iniciamos.
¿sí? Segunda de Corintios 8, para ver qué más nos dice Pablo de la gracia y el dar, ¿no? Entonces veamos segunda de Corintios 8:1, que es el versículo que ya leímos, luego veamos el versículo 6 y el versículo 7. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sí? Esto es también una exhortación que, la está haciendo pues en este caso, a Tito y a los corintios, pero es una exhortación que también está haciendo Dios a ti, ¿no? Abunda en esta gracia, ¿no? En este privilegio de dar, ¿no? Eso es una invitación, una exhortación a que tú te vuelvas a encender, recordando la salvación de la cual eres beneficiario y pases este mensaje a otro, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Porque en los estudios anteriores hemos visto otros aspectos, pero aquí nos está haciendo socio de ese gran actividad, ¿no? O sea, el plan de Dios está escrito desde el inicio de los tiempos, anunciado desde el Génesis, pasó por los profetas, se cumple con Jesucristo, y entonces ese plan te anima para que participes, a que además lo veas como con mucho ánimo, ¿no? Con mucha energía, con muchas ganas, ¿no? Y entonces, bueno, esta apenas es como una introducción a este tema, ¿no? Veamos también qué nos dice 2 de Corintios 8, versículo 9, y luego el capítulo 9, versículo 14, ¿sí? Entonces veamos, 2 de Corintios 8, 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en el capítulo 9, versículo 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, ¿no? Aquí está padrísimo, ¿no? O sea, superabundante, ya habíamos visto en estudios anteriores que la forma de contener el pecado de Dios es a través de la gracia que sobreabunda, ¿no? Y aquí estamos otra vez hablando de una sobreabundancia en la gracia, ¿sí? Yo te diría, la manera en la que también un cristiano lucha contra el tema de las tentaciones y el pecado es participando en la gracia de dar el mensaje a otro, ¿no? En la medida en que tú estás ocupado en eso, pues las tentaciones ya no están a la vista, ¿no? En la medida en que tú te preocupas, por ejemplo, por compartir y darle seguimiento a la persona que le estás compartiendo, ¿no? O sea, tú mismo sabes que para poder hacerlo te tienes que presentar ante los ojos de Dios y luego ante la persona que le estás compartiendo, pues congruente, ¿no? Entre lo que estás predicando y estás enseñando, lo que le estás presentando y tu vida, ¿no? Entonces, eso también está aquí, ¿no? Te está entonces invitando a actuar en el sentido, con el mismo sentido que hizo Jesucristo, ¿no? En el versículo de Corintios 8:9 nos está diciendo que nuestro Señor, o sea, siendo Dios, siendo el creador de todo, dice, por amor a cada uno de nosotros, se hizo pobre, siendo el rico, es el dueño del universo, ¿no? O sea, en el momento en que decide convertirse en hombre y llega a un pesebre totalmente insalubre, bajo muchos riesgos, ¿no? En medio de una persecución, ¿no? O sea, en ese contexto decidió hacerse hombre, ¿no? Y además, durante su vida, pues tuvo una vida de privaciones, ¿no? O sea, pudiendo elegir nacer en un palacio, decidió hacer una obra. Pero esto
lo usa Pablo como ejemplo para que nosotros también no pongamos, si estamos en una circunstancia de pobreza, un pretexto. O sea, si el Señor del universo, siendo pobre, hizo lo que hizo por amor a otro, tú estás en una situación mejor para poder hacerlo, ¿no? Entonces, también ahí te invito a que reflexionemos, ¿no? Porque así como hemos hablado en estudios anteriores de algunos pretextos que tenemos los cristianos para actuar, este puede ser otro, ¿no? Pues es que yo no tengo suficientes recursos para poder instalar una iglesia, ¿no? Como nos la conceptualicemos, ¿no? Yo no tengo la suficiente... No. Siendo pobre, logró la salvación de todos nosotros, ¿no? Pablo era quizás prominente cuando se llamaba Saulo, ¿no? Pero cuando se convierte en Pablo, es decir, cuando es cristiano y empieza la persecución contra él, pues todo lo que tenía cancelado, o sea, se fue a prisión, estuvo enfermo, ¿no? O sea, hoy platicaba con un amigo que se puso a leer, motivado por su interés en acercarse a Dios, una novela que escribe una autora que se llama Taylor Cadwell. El libro es El Gran León de Dios y es una novela de la vida de Pablo. Y él me decía, ya terminé de leer ese libro, digo, lo leyó antes que la Biblia, pero ya terminé de leer ese libro, y dice, yo sufría con Pablo. O sea, porque todo lo que le pasaba, yo decía, que le vaya mejor, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero es que si lees la Biblia, tú no vas a ver un Pablo, o sea, sí vas a ver todos los problemas de Pablo, pero lo que va a surgir en tu visión es la victoria. La victoria de Pablo, la victoria de Cristo, la victoria de Dios. Y entonces tu perspectiva de Pablo, pues es otra, ¿no? No es una víctima, ¿no? Sí, es el gran león de Dios, ¿no? Pero porque sale triunfante por el poder de Cristo, ¿no? Entonces, los cristianos no deberíamos tener estos pretextos, ¿no? Enfermedad, etcétera, sí son condiciones que te disminuyen, pero tenemos grandes ejemplos de personas que aún ahí están trabajando para Dios, ¿no? Qué mejores ejemplos que Carlos, Karina, siguen trabajando, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si tú estás sano y no te va mal en la vida, pues participa de la gracia de dar el evangelio a otro, ¿no? O sea, apóyate y agárrate de esta exhortación, ¿no? Veamos también 2 Corintios 9, versículos 8 y 9, ¿no? 9, versículos 8 y 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Sí? Entonces aquí también tenemos otra garantía, otra promesa, si la queremos ver así, ¿no? Porque nos está diciendo algo que es cierto, que Dios es poderoso y por poder de Dios, esta gracia, o sea, este ánimo de dar el evangelio a otro, va a hacer que sobreabunde y abunde en ti, en tu vida, ¿no? Y dice, teniendo todo lo que necesitas para que esto sea suficiente, ¿no? Y abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Pasar el evangelio. ¿Sí? Entonces, lo que te está diciendo aquí es, tú, aunque seas recién nacido, aunque tengas, no sé, 2 años leyendo tu Biblia, etcétera, tienes las herramientas, porque te las va a dar Dios, para participar en la gracia de la buena obra, que es pasar el evangelio, ¿no? Porque tú tienes, aunque no te hayas memorizado los versículos, aunque no hayas terminado de leer toda tu Biblia, aunque nada más la hayas leído una vez o 2 y te parezcan insuficientes, tienes algo a tu favor,
que es que tu vida cambió, ¿no? Si no te acuerdas de los versículos, pasa tu testimonio. Como eras antes, qué te pasó, cómo es ahora tu vida, ¿no? Eso es lo mismo que hace Pablo, ¿no? Y eso lo tienes a tu favor. Entonces, tienes desde ahí la capacidad y la abundancia para pasar y hacer esta buena obra. Dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres. Los pobres somos nosotros, los que estábamos pelas en la vida, ¿no? Hundidos en nuestros pecados, ¿no? Y dice aquí, por si hubiera alguna duda de si esto es bueno, si esto sirve para algo, dice, su justicia permanece para siempre. Y caray, cuando Dios habla en estas palabras absolutas, pues son garantía, o sea, permanece, ¿sí? Va a prevalecer sobre cualquier otra cosa para siempre. O sea, este plan de salvación, esta manera de reparar el problema del pecado del hombre, siempre va a triunfar, ¿no? Si tú participas de esa actividad, tienes la victoria garantizada. ¿A quién que ha jugado fútbol o algún deporte no le gustaría estar en el equipo que siempre gana? ¿No? Pues bueno, cuando recibes a Cristo, cuando ya eres cristiano, tú estás en ese equipo, ¿no? Estás en el equipo del que ganó, porque ya ganó por ti todas esas batallas, incluso antes de que las empieces a pelear, ¿no? Ese es el poder de Dios, ¿no? Y la exhortación de Pablo es que tú seas partícipe de esa actividad, ¿no? Ahora, bueno, aquí lo que vemos también Pablo es que ve pues, varias oportunidades de las iglesias que se conformaban en Macedonia y en Corinto, ¿no? Ahí efectivamente había una crisis de hambre que había azotado la región. También los cristianos en Jerusalén estaban sufriendo y los grupos que Pablo estaba formando en Macedonia y Corinto estaban con el proyecto de ayudar a los que sufrían en Jerusalén, ¿no? Y armó ahí un plan, ¿no? Para hacer como efectiva la gracia, ¿no? Sí, veamos 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1, ¿sí? Que es unas páginas antes, ¿no? 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. ¿Sí? Y bueno, y después también, perdón, sí, de las iglesias de Galacia. Y después entonces en las iglesias de Macedonia y Corinto, el problema es que los corintios no estaban cumpliendo su compromiso de participar, ¿no? Habían estado dispuestos al principio, pero no estaban cumpliendo, ¿sí? O sea, habían tenido como el buen ánimo y luego se fueron apagando, ¿no? Pablo entonces manda a Tito y a otros creyentes a recibir la ofrenda y escribe para asegurarse que los corintios la tengan lista cuando llegue Tito y sus compañeros. Y aquí la pregunta es, ¿cómo le hace Pablo para motivarlos a dar, ¿no? Aquí lo importante es que no está regañando o está suplicando, apela a un convencimiento personal de los corintios, ¿no? Y apela a los ejemplos, que son los mejores ejemplos que tenemos, de la gracia de dar, ¿no? Que es el propio Cristo, ¿no? El amor y la gracia que Dios tiene a nosotros al diseñar el plan con el que nos podemos salvar, ¿no? Entonces Pablo usa un ejemplo de las iglesias pobres que están en Macedonia, que ya había visitado Pablo en varias ocasiones, sobre todo en su segundo viaje misionero, ¿no? Cuando fundó ahí iglesias también en Filipos, Tesalónica y otras, ¿sí? En esas iglesias hubo cierta generosidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, Filipenses 4, versículos 15 y 16. Tengo que comprar otra Biblia.
Filipenses 4, 15 y 16. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo Pablo también es usar el ejemplo de lo que otros hicieron, ¿no? Como manera de dar, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces cuál es esta fórmula de las que hemos venido platicando, ¿no? Cómo es la manera de exhortar, ¿no? Hacia poder participar de la gracia de dar, ¿no? Macedonia es un grupo pobre, Corinto era muy próspero en comparación, pero aquí lo que sucedía es que los que estaban poniendo el ejemplo eran los pobres, no los ricos, ¿no? Veamos segunda de Corintios, que era donde estábamos antes, segunda de Corintios 8, versículo 2. Dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, ¿no? O sea, aquí les está hablando de lo que hacen los que estaban en una mayor tribulación, ¿no? Estando en gran tribulación, tenían gozo, y además ese gozo era abundante. Y en profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, ¿no? Y es que esta es la fórmula, ¿no? O sea, te digo, no importa para el cristiano tu condición de riqueza o pobreza. El tema es que Cristo, siendo rico, se hace pobre para enseñarnos que es cuando es como ser humano más fuerte el dar, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos, ¿no? O sea, esta es como diríamos una prueba que estaban pasando los macedonios, o sea, esta pobreza, estas dificultades, ¿no? Podían ser incluso también perseguidos, ¿no? O sea, lo estamos leyendo mucho en la Biblia, ¿no? A los primeros cristianos se les perseguía, ¿no? Se les estaba buscando pues para acallar el pasar el mensaje del Evangelio, ¿no? Los judíos y bueno, pues ya no digamos los romanos que veían también esto como una amenaza, ¿no? O sea, lo que fuera, había unas circunstancias muy en contra de este grupo. Y sin embargo, lo que estaban actuando era para mostrarnos ejemplo de dar, ¿no? Entonces, no es ¿cómo les diré? No es una cosa extraña que pase en la vida de nuestros cristianos durante el desarrollo de la iglesia, ¿no? De 2000 años para acá, ¿no? Bueno, más bien, de hace 2000 años para acá, ¿no? Cuando hay persecución, cuando hay gran tribulación, por cosa curiosa, así está diseñado por Dios, es cuando florece el Evangelio. Y cuando las cosas están tranquilas y acomodadas y no hay persecuciones, como que la flama empieza a bajar, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que vemos en la experiencia cristiana, ¿no? Y veamos ejemplos de cómo esto pasa incluso con Jesús, ¿no? Veamos Lucas, capítulo 23, versículos 34 y luego nos vamos a ir al 43. ¿Sí? Gran tribulación, gran problema, y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo está dando, ¿no? Está trabajando, está realizando la obra que quiere su Padre, ¿no? Y está dando ejemplo de dar, ¿no? Lucas 23, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, ¿no? Recordemos que aquí Jesús está ya colgado en la cruz crucificado, ¿no? ¿Qué tribulación mayor que esa, ¿no?
sea, está su cuerpo roto, torturado, debería tener mucho dolor y no obstante eso, sigue pidiendo perdón, sigue intercediendo, ¿no? Veamos el versículo 43, que es otro ejemplo de Jesús trabajando en la cruz, ¿no? Enseñándonos a dar, ¿no? Está hablando con este ladrón que le pide perdón, ¿no? Y dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Entonces aquí estamos teniendo un ejemplo de que Dios a veces te lleva a una tribulación, a un grave problema, y la manera en que tiene el cristiano de responder a eso es dando, ¿no? Dando amor, dando misericordia, dando perdón, ¿no? Y ese ejemplo, esa circunstancia de severa prueba, también reflexionémosla en nuestra vida, ¿no? Ya eres cristiano, eres parte de la familia de Cristo y de pronto tienes una prueba, ¿no? Y de pronto estás en una tribulación, de pronto estás en una circunstancia adversa. El ejemplo de Cristo es que aún ahí está dando, ¿no? Entonces también tú, si Dios dispone y permite que tengas una de estas circunstancias, una prueba, la actitud del cristiano no es la exhortación que hace Pablo, la exhortación que nos hace Dios en muchos de los contenidos de la Biblia, es que tengas la misma actitud que Cristo, ¿no? Aquí podríamos decir que estaba hasta justificado el reaccionar con enojo, ¿no? Y sin embargo nuestro Señor lo que está haciendo es perdonar, interceder para que estas personas reciban después el Evangelio, ¿no? Con el ladrón lo que está diciéndole es, porque ya te arrepentiste, vas a estar conmigo, ¿no? Y vas a estar bien, ¿sí? Le está resolviendo su problema de pecado ahí en vivo, ¿no? Colgado en la cruz. Entonces eso también es una de estas cosas que yo te digo que reflexionemos, ¿no? Porque cuando somos cristianos y nos empiezan a ocurrir problemas, hay la falsa noción de algunos de que pues, ya no deberíamos tener problemas, ¿no? Pues ya se supone que estamos del lado correcto, Reflexiona ahora si estas tribulaciones y estas pruebas son oportunidades de poner en práctica la gracia de dar, ¿no? Y entonces a lo mejor ves la tribulación desde otra perspectiva. Una perspectiva no humana, sino una perspectiva de Dios, ¿no? Porque ciertamente, les digo, es de mucho ejemplo a seguir las actitudes que vemos de cristianos que son perseguidos y no dejan de predicar, por ejemplo, ¿no? Lo que seguido nos cuenta Karina, ¿no? Nigeria, China, Corea, lugares donde están amenazados de muerte quien predique y quien lleve una Biblia en la mano, ¿no? Y sin embargo, esas personas perseguidas y amenazadas de muerte no dejan de pasar el mensaje del Evangelio. Se la juegan, ¿no? Nosotros vivimos en un lugar donde no tenemos esta persecución tan fea, ¿no? Tenemos otra persecución, pero no esta, ¿no? O sea, no te van a arrestar ni matar porque te encuentran en la calle con tu Biblia, ¿no? O sea, ahora más te van a decir que estás raro y anticuado y etcétera, ¿no? Pero aquí estos son ejemplos de que personas en esa gran persecución, tribulación, están pasando el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando tú enfrentes problemas ya siendo cristiano, piensa si esta es una oportunidad de participar en la gracia de Dios, ¿no? En la gracia de dar, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué otra actitud vemos con Pablo y esto que decíamos de lo que pasaba entre los macedonios y los de Corinto? Dice, hay un segundo elemento que es el gozo profundo, ¿no? Dice, ¿en qué se gozaban los macedonios?
Pues, a ciencia cierta no sabemos, pero lo que sí tenían muy presente era su salvación, ¿no? Y era lo que yo te decía hace un rato. Cuando tú empiezas a crecer como cristiano, te percatas de que la salvación de veras no la merecías, ¿no? O sea, conforme el primer día que te hablan y te predican y te hace sentido, sientes el beneficio de estar tranquilo, ¿no? De, ya algo se resolvió en mi vida, no sé bien qué, pero ya se resolvió. Conforme vas creciendo, empiezas a entender que tú estabas frito y estabas perdido y que no ibas a poder resolver tu problema. Y por gracia has conseguido salvación, por gracia de Dios. Lo siguiente es que empieza a aparecer tu gratitud. Y cuando esta gratitud empieza a manifestarse, empiezas a pasar el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Entonces, así está pasando con los macedonios, ¿no? Pues, lo que tenían claridad era de la salvación, ¿no? Y estaban pasando por tribulaciones, pero tenían claridad de la salvación. ¿Sí? Veamos Primera de Tesalonicenses, versículos, capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Veamos también Primera de Tesalonicenses 2, más adelantito, versículos 19 y 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, ¿no? O sea, vean qué bonito está hablando Pablo, ¿no? De estas personas. Y les digo, para nosotros es de mucho esperanza y crecimiento el ver a cristianos gozosos, ¿no? Yo siempre, platico que cuando yo conocí a mi esposa, en una oficina de mucha presión, con muchas cosas, pues como de la burocracia mexicana, ¿no? O sea, de un jefe muy brillante, pero al mismo tiempo muy enojón, ¿no? Y un ambiente de mucho estrés y además esta persona quería, aparte de ser jefe de la oficina, quería postularse a un puesto importantísimo en el país y entonces tenía doble agenda y entonces era de mucha presión, de mucho trabajo, Y mi esposa, que ya era cristiana, se distinguía dentro de todo ese caos por estar tranquila. Porque pues, de pronto se oía que la regañaban y regañaban a medio mundo y ella estaba... ¿Qué tiene? O sea, atraía porque tenía cierta paz en ese caos, ¿no? O sea, era un gozo que se le veía en el rostro, ¿no? Una tranquilidad que, pues de quién sabe dónde salía si todo estaba patas para arriba, ¿no? Y además eran jornadas como muy extenuantes porque empezaban muy temprano y terminaban muy tarde. Y todavía en la noche, cuando convocaban a las 9:30 una reunión, yo la veías con buen ánimo. Pues dices, algo tiene, ¿no? ¿Qué le pasa? Hoy sé que era la gracia de Cristo, ¿no? El ser cristiano, el empezar a ver la realidad de manera diferente, el tener incluso compasión con sus compañeros, porque ella tenía la labor de coordinar a otros, ¿no? De pedir el trabajo a otros. Y mientras alguien más podía estarlo pidiendo con gritos y llamadas y poniéndote cada vez más tenso en el trabajo, el trato de ella hacía que todo esto pasara fácil, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, de eso está hablando aquí Pablo, ¿no? Dice, y vosotros viniste a ser imitadores
de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo te digo, es buen síntoma cuando tú en medio de una gran tribulación estás tranquilo, ¿no? En medio del caos, ¿no?, que de pronto nos toca vivir, ¿no? O sea, alguna circunstancia, un sismo, algo por el estilo, una emergencia. Si tú puedes, porque tienes confianza en tu salvación, estar tranquilo, estar con gozo, ¿no? Estar confiado en que pues, esto lo permitió Dios por algo, ¿no? Y teniendo la certeza de que va a ser útil para el plan de Él y va a ser de crecimiento para tu vida, ¿no? Posiblemente así estaban también pensando los tesalonicenses. Veamos qué nos dice Filipenses 1, 26. ¿Sí? Vamos a ver a Filipenses 1, versículo 26. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y veamos Filipenses 4:4. Sí, Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿no? Entonces, estas también son dos exhortaciones que hace Pablo, que les digo, se las hace en este caso a los filipenses, luego lo está hablando hacia los corintios, etc. Todos esos mensajes son mensajes de exhortación que Dios está poniendo en la Biblia para que tú te apropies de ellos, para que tú los agarres y te hagas de ellos, ¿no? Dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿no? Porque estamos conociéndolo, ¿no? No recuerdo yo dónde leí ahorita en una de estas publicaciones de redes sociales, de alguien que contaba así como su experiencia de que tuvo como una aparición y no sé qué, ¿no? Y hablaba de que se sentía muy tranquilo y total. Eso ya no ocurre, ¿no? Ya no hay una aparición de Dios, de Cristo en esta época, ¿no? Para eso está la Biblia. Pero yo lo que sí te puedo decir es que he sentido, ¿no?, una tranquilidad, una paz y un gozo cuando encuentro que la Biblia tiene sentido en mi vida. Cuando la Biblia tiene respuestas a los problemas que traigo en la cabeza. Cuando la Biblia me dice cómo puedo educar a mis hijos, bajo qué principios me puedo relacionar con mi esposa, ¿sí? Y hasta cómo resuelvo nuestros conflictos, ¿no? Entonces, estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando cuál es su voluntad, la estás entendiendo, ¿no? Y entonces te estás dando cuenta de que Cristo está aquí a un lado, te está acompañando en el coche, aunque vayas solo manejando, ¿no? Y no hablo de que esté interviniendo para que el tráfico avance, no, te está acompañando pues, porque tú estás reflexionando en sus cosas, ¿no? Estás orando con Él, estás en comunidad de tus hermanos cristianos, ¿no? Y Él está conduciendo esta vida. Y entonces lo que tenemos aquí es un regocijo, ¿no? Cuando te das cuenta de que no solamente tu vida y tu actitud ante la vida está cambiando, sino cuando estás dándote cuenta de que Cristo y Dios te están acompañando, ¿no? ¿Sí? Y esta es también otra de estas exhortaciones que te hace, ¿no? Un cuarto elemento que queremos ver en este estudio también son como otros principios, ¿no? O otro principio que es algo contrario al que el mundo te dice, ¿no? Que vamos a ponerle por tema el de la pobreza extrema, dice. Que este principio es como contrario a lo que el mundo enseña, ¿no?
El mundo lo que te dice es, tú consigue éxito, tú consigue poder, tú consigue dinero y en esa medida vas a ser exitoso, ¿no? Los macedonios eran pobres, extremadamente pobres. Y cuando ellos daban bienes, cuando daban ayudas, para ellos era pues, prácticamente quedarse sin nada, ¿no? Era casi privarse, ¿no? Y esto también lo vemos en algunas cosas de las que pasan en la vida de Jesús, en la época de Jesús, ¿no? Veamos Lucas 21, versículos 3 y 4, ¿no? Lucas capítulo 21, versículo 3 y 4. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, ¿sí? Esta mujer viuda que estaba dando ofrenda, ¿no? Una ofrenda, si no mal recuerdo, de una palomilla, ¿no? Y dice, además era viuda y pobre, ¿no? O sea, sin marido y con pobreza. Aquí lo que me impacta mucho de este versículo es que dice, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, ¿no? Todo lo que tenía, ¿no? Y lo ofrece a Dios, ¿no? Y eso es el estándar de Cristo, ¿no? Cristo dio pues, todo lo que tenía, ¿no? Dio su vida completa, ¿no? ¿Para qué? Para que tú te salvaras, ¿no? Entonces, también es un mensaje muy fuerte para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el estándar de Cristo es ese, dar todo lo que tienes, ¿no? En el caso de los esposos, pues es muy clara la Biblia que también ese es el estándar que tenemos que cumplir, ¿no? Disminuir nuestro yo, o sea, el Armando no casado tiene que disminuir para que el Armando casado, cuya prioridad es su familia, aparezca, ¿no? Ese ser egoísta que solo veía por sí y para sí y primero se ponía por delante, pues va disminuyendo y yo te diría que incluso por eso está diseñado así el matrimonio, ¿no? O sea, para que si bien tú tienes el deber de ser la cabeza de tu familia, también tienes la responsabilidad de hacerte pequeño en ese ámbito, ¿no? Que si tu yo se disminuya, ¿no? ¿Sí? O sea, llegar a eso, ¿no? Y entonces puedes dar, ¿no? O sea, curiosamente, conforme se disminuye, tienes mayor capacidad de dar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí dice el estudio que preparó Carlos, dice el secreto, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a 2 Corintios 8, 8, 5, ¿no? 8, 5, 2 Corintios 8, 5. ¿Sí? Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces este es como, dice el estudio que prepara Carlos, el secreto. ¿Sí? ¿Cómo logras en la pobreza extrema, en la prueba, en la tribulación, en medio de este caos, todavía dar? Pues por lo que primero tienes que hacer es darte tú mismo al Señor. ¿Sí? ¿Cómo te das al Señor? Pues así como te decía ahorita en la vida del matrimonio, el esposo, su yo egoísta tiene que hacerse y tienes que dejar que Cristo empiece a actuar por ti, que empiece a tomar las decisiones distintas que tú no hubieras tomado, ¿no? Que te empieces a gobernar por principios de Dios, que empieces a nutrir tu vida de más Dios y menos egoísmo, menos yo, ¿no? Y entonces en esa medida te estás dando al Señor. Y entonces
después dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, solo así puedes dar a otro, ¿no? ¿Sí? En la medida en que tu egoísmo y las cosas que te pide hacer el mundo, tú las apartes, pongas ahí lo que quiere Dios, su voluntad, su misión, y entonces puedes dar, aun cuando tengas broncas, tribulaciones y muchos de estos problemas, ¿no? Y entonces aquí es cuando de pronto el cristiano que puedes ver disminuido, que puedes ver en pobreza, que puedes ver en muchos problemas, resulta que es un cristiano poderoso. O sea, porque aún ahí está haciendo la obra que te está pidiendo Cristo, ¿no? Porque de veras, esta obra es la obra más importante y más, yo diría, difícil en términos humanos, ¿no? Que es transformar vidas, que la gente cambie su vida, que la gente consiga la salvación, que acceda a ella. No la haces tú, pero participamos, ¿no? Decíamos al principio del estudio, es un privilegio compartir con Dios el privilegio de pasar el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? Primero te entregas a Dios, quitas tu Dios, pones a Cristo y entonces puedes dar a otro, ¿no? Y entonces ya no estás actuando tú, estás dejando que a través de ti actúe Dios, ¿no? ¿Sí? Y bueno, veamos otro gran ejemplo de lo que es esta gracia de dar, ¿no? Veamos Filipenses 2, versículos 6 al 8. Que dice así, que es bueno, está hablando aquí Pablo del propio Cristo, ¿no? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Está aquí la misma idea, ¿no? Despojó de sí mismo, ¿sí? O sea, quitó de él todo orgullo, todo egoísmo. Se convierte en sirviente, ¿no? Cuando dice toma forma de siervo, ¿no? Está su vida, o sea, su actividad de Cristo en la tierra era servir a otro, ¿no? Se hace como un hombre, o sea, vive en este mundo. Y dice, y estando en esta condición de hombre, con las tentaciones, con el hambre, con pues todas las incomodidades que de pronto puede tener la vida que escogió, que es la vida de pobre, ¿no? Todavía ahí se humilla a sí mismo, es decir, se entrega para que lo azoten, se entrega para que lo torturen y lo crucifiquen, dice, y se hace obediente hasta la muerte, ¿no? O sea, obedece en algo que es inconcebible, ¿no? Por ahí hoy también en esta semana escuchaba que un pensador, ¿no? Bertrand Russell decía que la vida de Cristo y su pasión era la tragedia de tragedias, ¿no? La tragedia perfecta, ¿no? Perfecta no en el sentido moral, sino en el sentido de icónica, ¿no? O sea, como si quisieras tú decirle a alguien que es una tragedia, platícale que Cristo era inocente, que Cristo era bueno, que Cristo cumplió con la ley de Dios, que Él obedeció, que no había cometido un solo pecado y que, no obstante, uno de sus discípulos, seguramente de sus amigos, lo traiciona, que su propio pueblo lo persigue y lo azota, que el gobernante de aquella época, pudiendo liberarlo, no encontrando culpa en él, se lava las manos, ¿no? O sea, es la tragedia completa, ¿no? Y dice aquí, se
este Cristo se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También leía yo en esta semana que para muchos la muerte de cruz es de las peores, y yo creo que es la peor forma de tortura que se ha inventado. Y eso que los seres humanos le han buscado con mucha creatividad a eso, ¿no? Porque es una muerte terrible, ¿no? Te asfixia, y te va disminuyendo, y está diseñada para que dures ahí mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo habrá sido el suplicio que sufrió nuestro Señor, que realmente murió muy rápido para lo que ocurría en Roma en aquella época, ¿no? Bueno, en el Imperio Romano, ¿no? Porque había como práctica la crucifixión, ¿no? Para deshacerse de los enemigos, para poner ejemplo, para que estuviera a la vista de todos, ¿no? O sea, ahí hay una muestra más de esta cosa de la humillación, ¿no? Entonces fue obediente nuestro Señor Jesucristo, obediente a la voluntad de Dios hasta ese nivel, ¿no? Y ahí en esa cruz, ya leíamos hace un rato 2 versículos, seguía trabajando para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese es otro gran ejemplo de que Pablo nos recuerda, ¿no? Que nos recuerda que incluso en esa circunstancia se puede dar, ¿no? Incluso en esa circunstancia se puede pasar el Evangelio, ¿no? Veamos también 2 Corintios 8:9, que es en el pasaje en el que estamos, ¿sí? 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos, ¿sí? O sea, está diciendo básicamente lo mismo, ¿no? El Señor que podía elegir el trono, eligió pobreza para enseñarnos desde la pobreza a dar, ¿no? Entonces, lo que yo te invito en este estudio es que tú también reflexiones sobre esto, reflexiones sobre las tribulaciones, los problemas, la condición de pobreza, ¿sí? El que tengas más o menos recursos, ¿no? Pero que lo reflexiones como oportunidades para poder pasar el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Esta condición, si alguna vez estás en ella, y si no estás en ella, que sepas que todavía estás en una condición más cómoda, por gracia del Señor, para seguir pasando el Evangelio, y que esa sea tu prioridad, ¿no? O sea, ahora que tú sabes que eres participante de esa actividad, que es la actividad más importante, porque para esa actividad, o sea, para resolver el problema del pecado, fue que Dios mandó a su Hijo a la tierra, ¿no? O sea, participar de eso es importantísimo, ¿sí? Participar de realmente el significado de dar, ¿no? De dar lo que es importante, mensaje de salvación, pues para cambiar la vida de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, este es el estudio del día de hoy, y si les parece bien, terminemos con una oración, y yo lo último que te digo es que hagas reflexión sobre eso, ¿no? Sobre las bendiciones que tienes, las oportunidades que tienes para dar, y que te aferres a ello como la prioridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, si les parece bien, vamos a orar. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú en la Biblia nos pones muchos ejemplos que son importantes, pero principalmente, Padre, el ejemplo de tu Hijo, que tú mandaste a la tierra para que pudiéramos alcanzar a través de su obra nuestra salvación. Pero además, Padre, tú nos dejas muchas vivencias, muchos ejemplos en donde Él, pudiendo estar cómodo y tranquilo, eligió una vida difícil,
una vida con problemas, tribulaciones, para enseñarnos que aún ahí en estas tribulaciones nosotros podemos dar. Y nos has también enseñado, Padre, en tu Biblia, en tu palabra, cuál es lo más importante que nosotros podemos dar a otros. ¿Sí? Que en efecto poder dar cosas materiales es bueno e importante, pero es todavía más trascendente el poder dar el mensaje del Evangelio, las palabras de salvación, el plan de salvación y el pasar las enseñanzas de la Biblia, de cada uno de los libros que la componen y principalmente, Padre, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que es ejemplo, guía y orientación para pues, cada uno de los pasos que debemos de dar en nuestra vida cristiana. Te pedimos, Padre, que estas enseñanzas y estas reflexiones trabajen en nuestra cabeza y en nuestro corazón durante esta semana y que nos den ánimo, oportunidad y nos den coraje y enciendan la flama en nuestro corazón para pues tener participación en este privilegio que es pasar el mensaje del Evangelio a otras personas. También te oramos y pedimos para que nos des oportunidades, nos des espacios de tiempo para poder abocarnos a esta tarea y nos presentes y nos lleves a donde están las personas que tú ya tienes destinadas para que consigan a través de estos mensajes la salvación. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.